Les bendiga, hermanos, a todos de nuevo. Vamos a invitarles para que vayamos siempre a nuestras Biblias. Quiero invitarles para el día de hoy a la carta a los Romanos. Vamos a tener un pequeño paréntesis para este día, hermanos. Y si el Señor lo permite, vamos a continuar con la carta a los Efesios para el próximo domingo. Mientras, nosotros vamos a tener un pequeño paréntesis en lo que es la carta a los Romanos. Capítulo 5, vamos a leer para este día, en el versículo 1 hasta el versículo 6. Vamos a buscar nuestro pasaje en el cual vamos a tener la lectura para el día de hoy. Bueno, para tener un poquito más de información, vamos a leer hasta el 11, para que tengamos un poquito más de idea, aunque prácticamente solo vamos a detenernos en los primeros versículos, pero por lo menos tengamos la lectura hasta el versículo 11. ¿Sí? Primero dispuesto, ¿verdad? A buscar sus Biblias, a buscar el pasaje y luego vamos a leer. Romanos 5, el versículo 1 hasta el versículo 11. Vamos a tener la lectura, aunque prácticamente lo que vamos a estar viendo de estos versículos son los primeros, y más que todo el versículo 1. Dice la Biblia de la siguiente manera: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Amado Dios y Padre Celestial, muchas gracias por darnos el privilegio y la bendición de presentarnos ante tu presencia para esta tarde, Señor. Estamos agradecidos, estamos muy contentos por haberte conocido como nuestro Salvador personal, como nuestro Padre que eres hoy. Hoy somos tu propiedad, somos tus hijos. Todo es por tu gracia, por tu misericordia, porque tú, Señor, nos justificaste, nos salvaste y nos aceptaste dentro de lo que es tu familia. Y hoy te pertenecemos. Y como hijos tuyos, Señor, nosotros ahora también queremos compartir estas verdades con aquellos que no te han conocido. No hay cosa más maravillosa en esta tierra que las personas puedan darse cuenta que necesitan a un Salvador. Y que el Salvador es nuestro Señor Jesucristo. El que murió en la cruz, el que derramó su sangre, el que fue sepultado, el que resucitó al tercer día. A quien nosotros ahora queremos darle la gratitud, la honra, toda la exaltación. Y queremos, Señor, como hijos tuyos, queremos también aprender a agradarte, a hacer tu voluntad. Pero también deseamos para que aquellos que todavía no han dado este paso de fe, también lo puedan hacer. Padre, gracias por todo.
en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos, vamos a continuar hablando siempre desde lo que es la Escritura, la palabra del Señor. Y para el día de hoy vamos a tener un tema en repaso, como es el tema de la justicia de Dios, o lo que es la justificación. Y cuando hablamos sobre este tema, es un tema muy conocido ya por todos los creyentes. Para nosotros es algo que ya conocemos. Pero lo quiero retomar para el día de hoy, por aquellos que quizás han estado con nosotros y no han dado ese paso de fe, no han sido justificados todavía, de tal manera de que no son parte de la familia del Señor. Quizás han tenido la oportunidad de escuchar otras enseñanzas, otras predicaciones que tienen que ver con lo que es la vida de un creyente. Pero hoy hemos tomado bien, en este inicio de año, poder recordarles acerca de el tema de la justificación como una oportunidad para poner nuestra confianza en Jesucristo como nuestro único Salvador personal. Entonces, dentro de lo que es esta parte, nosotros vamos a ir viendo algunos puntos que ya conocemos, que ya sabemos, pero que los vamos a repetir para este día. A usted que ya lo sabe y ya lo conoce, entonces únicamente servirá para que usted también lo pueda tener claro y lo pueda compartir con aquellos que también lo necesitan. Una forma de evangelizar y de compartir estas verdades con aquellos que todavía no son parte de la familia de Dios. La justificación. Dentro de esto, lo primero que nosotros vamos a observar es que justificados solamente por fe, de acuerdo al versículo 1. Justificados solamente por fe. Debo de decirles que el tema de la justificación es un tema bien confuso para muchas personas. De tal manera de que muchos hablan acerca de una justificación por medio de obras, de ritos, de tradiciones, de cumplimientos, tratar de guardar ciertas cosas. Pero la palabra de Dios nos enseña a nosotros que la justificación no se debe a nada de esas cosas que hemos mencionado, sino que todo se debe únicamente a la fe puesta en aquel que murió y pagó por nuestros pecados en la cruz del Calvario, nuestro Señor Jesucristo. Y la justificación solamente se puede obtener a través de una obra, únicamente una obra. Y esa obra no es mi obra, no es su obra, es la única obra suficiente que hizo Jesucristo en la cruz, dando su vida y derramando su sangre, muriendo por nuestras maldades, por nuestros pecados, siendo sepultado y resucitado al tercer día. Es únicamente la justificación a través de la obra de Cristo, no de nuestras obras, sino la obra de Cristo, su sacrificio en la cruz. Y por eso la palabra de Dios nos declara que la justificación es solamente por la fe, solamente por la fe, porque Cristo lo ha pagado todo. Y dice el versículo, justificados pues por la fe. No vemos algo más, sino únicamente lo que Pablo declara con toda claridad cuando dice justificados pues por la fe. No existe otra manera más en la que nosotros podamos obtener la justificación únicamente por la fe en Jesucristo. Justificados significa ser declarados justos ante Dios. Y la idea de esto es como estar en una corte. Cuando el juez determina declarar sin culpa a aquel que estaba siendo acusado. Y luego el juez dice que ha sido declarado sin culpa y tiene hoy la libertad y que pueda caminar, pueda irse a vivir su vida, una vida libre. Porque lo que lo acusaba, lo condenaba, ha quedado totalmente
liberado. Entonces, esa es la idea. Y cuando hablamos acerca de ser justificados, la idea aquí es que Dios nos ha declarado sin culpa, limpios delante de nuestro Señor. Nuestros pecados que nos condenan han quedado totalmente pagados. Cristo pagó en la cruz por nuestros pecados. Y Él nos ha declarado hoy a nosotros, delante de sus ojos, sin culpa. Lo que nos condenaba ya no nos puede condenar, porque hemos reconocido a Jesús únicamente como nuestro Salvador personal. Entonces, cuando la Biblia habla de ser justificados, significa ser declarados. No está diciendo que nosotros somos justos en la vida práctica. No está diciendo que nosotros no pecamos. Lo que está diciendo es que como pecadores, al reconocerle a Él como nuestro Salvador, Él nos ha declarado en Él. Y Dios no nos ve ahora como pecadores, sino que nos ve como limpios y como parte de su familia en su gracia. Es lo que Dios ha hecho y es lo que nosotros somos ahora en Cristo Jesús. La justificación puede traducirse como la justicia de Dios. En el 3, versículo 21 de Romanos, dice el apóstol, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Y algo bien importante, hermano, dice la justicia de Dios. No dice nuestra justicia. No está hablando de una justificación o salvación obtenida en nuestros méritos. No está hablando de una justicia que nosotros obtenemos por lo que hacemos. Está diciendo la justicia de Dios. La salvación es la salvación de Dios. Él es el que nos declara a nosotros justos delante de sus ojos, posicionalmente por su obra en nosotros. Y por eso se le llama la justicia de Dios, obtenida únicamente por la fe en Jesucristo. Y luego nosotros también vemos Romanos 3:25, y dice siempre el apóstol, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar otra vez su justicia, la justicia de Dios, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Entonces, cuando hablamos de la justificación, esto es la justicia que Dios hace en nosotros. Por eso dijimos que fue el Señor que Él nos declaró sin culpa, porque esa es su justicia. No la podemos ganar, no la podemos obtener en nuestras obras, en lo que nosotros hacemos, solamente se puede creer, porque Él justifica, porque Él pagó en la cruz por nuestros pecados. Y la expresión por la fe se refiere a la única condición demandada por Dios para declarar justo al pecador. Cuando hablamos acerca de lo que es la expresión por la fe, es o se refiere a la única condición que Dios demanda para que nosotros obtengamos lo que es la justificación. Y dice el versículo 1, justificados pues por la fe. La fe es la única compatible con la gracia, la única. La fe es la única compatible con la gracia. Y esto nosotros lo podemos ver allá en Efesios capítulo 2, en el versículo 8, cuando dice el apóstol Pablo, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Ahí está, ¿verdad? Por gracia, por medio de la fe. La fe es la única que es compatible con la gracia. No mis obras, no mis ritos, no mis costumbres, no son mis esfuerzos. Mis obras son incompatibles. Pero la fe es compatible con la gracia. Entonces, cuando hablamos acerca de recibir la gracia, la justificación, es únicamente a través de la fe, no a través de otra cosa, sino únicamente a través de la fe.
de la confianza que nosotros podemos poner en Cristo y su obra en la cruz del Calvario. Y luego nosotros también vemos algo más. Romanos 3, 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Y aquí agrega algo más el apóstol Pablo. Primero nosotros vemos lo que estamos diciendo. Aquí también lo confirmamos. Dice la justicia de Dios por medio de la fe. Otra vez, la fe es la que única compatible para poder recibir la justicia. Y luego el apóstol agrega la fe en quién. ¿Quién es el objeto? ¿En quién ponemos la confianza para nuestra salvación? Y lo dice en el versículo 22. La fe en Jesucristo. No es la fe en la iglesia, no es la fe en nuestras propias obras que hacemos, no es en el bautismo de aguas, no es en tratar de guardar los mandamientos en la cual nosotros somos justificados, sino en la persona que murió en la cruz y que pagó por nuestros pecados. Y usted bien sabe que esa persona, su nombre es Jesucristo, el Hijo de Dios, el único. Cordero perfecto que pudo venir y saldar nuestra deuda en la cruz del Calvario. Solamente Él. Dios mismo, el perfecto. Un sacrificio perfecto. Muriendo por los imperfectos. Todos nuestros pecados fueron a la cruz. Y Él murió en la cruz como la persona más maldita de la historia, sin serlo, porque tomó sus pecados, sus maldiciones y las mías y la llevó a la cruz del Calvario. Por eso la Escritura declara y dice, la justicia es compatible con la fe puesta en Jesucristo. Cuando uno pone su fe en Jesucristo únicamente, entonces podemos recibir esa justicia que es la justicia de Dios. Ustedes bien saben que nosotros enfrentamos una polémica, una crisis con respecto al tema de la justificación. La gente aquí en nuestros medios, en nuestras zonas, la mayoría de la gente está confundida con respecto a lo que es la justificación. La gente piensa que para justificarse hay que hacer un montón de cosas. Hay que acumular una serie de cosas en la vida práctica. La gente no entiende que la salvación es de Dios y que se puede recibir únicamente por la fe. Que no es posible hacer de esa manera. La gente quiere ganarse la salvación. La gente quiere ganarse la vida eterna. La gente quiere obtener la justificación por medio de cosas. Pero en realidad la justificación no se puede obtener de esa manera. Solamente es a través de creer en aquel que ya pagó por nuestros pecados. Y es Jesucristo. Él únicamente. Entonces, cuando hablamos acerca de esto, de la justicia de Dios, vamos a observar lo que dice también Gálatas 3, el versículo 11. Y dice la palabra del Señor. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente. Porque el justo por la fe vivirá. Mire qué interesante. Pablo habla aquí hablando acerca de aquellos que pretendían ganarse la salvación por medio de la circuncisión, por medio de ritos, de obras. Y Pablo le dice aquí en el versículo 11 que si la justificación fuera por guardar la ley, eso es imposible. Y que por la ley ninguno, dice el apóstol Pablo. Y cuando dice ninguno, ¿qué significa? Nadie, hermanos. Nadie se puede ganar la justificación. No importa si usted es líder, es pastor, ¿verdad? Líder de alguna denominación, un diácono de alguna iglesia, alguien que dé más, no, nada de eso.
Nada de eso vale con respecto a la justificación. No es por su moralidad, no es por su religión, solamente se puede obtener por medio de aquel que murió y pagó por nosotros, el que tomó nuestras maldiciones y las llevó a la cruz. Por eso la salvación o la justificación es gratis. No es nuestra, es gratis. Es de Dios. Y por eso Pablo dice, nadie se puede justificar por la ley. Ahora, y aclara, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Y Pablo aclara esto. Pablo está hablando de la justificación delante de nuestro Señor. Para con Dios nadie puede ser justificado. Posiblemente algunas personas, por su moralidad en que vive, pueda reflejar una vida que nosotros pensemos y creamos que este hombre es un hombre de Dios. Nosotros podemos declararle como una gran persona del Señor, ¿verdad? Porque nosotros vemos las obras que Él está haciendo, vemos su moralidad. Y dice la palabra del Señor, bueno, para con Dios no es cierto. Es posible que entre nosotros tenga un criterio, pero el criterio de Dios es un criterio verdadero. Y Dios sabe que eso no es cierto. ¿Por qué razón? Porque la única forma evidente y verdadera es el justo por la fe vivirá. No por obras, sino por la fe. La justificación es por la fe puesta en Jesucristo como nuestro Salvador, y la vida práctica se debe de vivir de igual manera, por la fe únicamente, no de otra manera, sino únicamente por la fe. Entonces, ¿qué dice el apóstol Pablo en el versículo 28 de Romanos 3? Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe. ¿Y qué dice, hermanos? Sin las obras de la ley. Sin. Pablo concluye y dice, hermanos, cerremos este tema. Para justificarse no necesitamos obras nuestras, solamente la obra de Cristo hecha en la cruz del Calvario. Y cuando Pablo dice concluimos, literalmente está diciendo damos por sentado. Pablo afirma que esa es su firme conclusión y convicción. Y yo creo también que es la nuestra. Por lo menos la mía, esa es. Y la de ustedes yo creo que también debe de ser la misma. Lo que dice la palabra del Señor, únicamente por la fe en Él. Veamos hoy, aquí sería, ¿verdad? Un punto 2, los efectos de la justificación. Los efectos de la justificación. Y cuando hablamos acerca de los efectos de la justificación, lo primero que vamos a observar es que cuando uno es justificado, lo primero que recibimos es la paz para con Dios. Dice el versículo 1, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué la Biblia, hermanos, nos habla acerca de que nosotros recibimos la paz para con Dios? Bueno, porque la Biblia nos dice también que el hombre sin Cristo es enemigo. Y vamos a verlo más abajito. El hombre es enemigo de Dios. El hombre no disfruta de una relación con nuestro Señor. El pecado ha separado al hombre de Dios. Por lo tanto, el hombre se ha convertido en ser enemigo. Ustedes conocen bien lo que dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Dice, todos hemos pecado. Estamos destituidos, separados de Él. Merecemos el castigo, la ira de Dios. Romanos 6:23 dice, la paga del pecado es muerte. ¿Qué merecemos? El castigo, la ira de Dios sobre nosotros, sobre nuestro pecado. Pero
el amor de Dios es tan grande que cuando Él muere en la cruz por nuestros pecados, Él nos perdona, Él nos limpia cuando le creemos a Él. Entonces veamos hoy los efectos de la justificación. El primer beneficio que hemos obtenido de la justificación es que ya no somos enemigos. Hoy nosotros tenemos una relación con nuestro Señor. Por eso dice aquí, paz para con Dios. Tenemos paz para con el Señor. Y yo quiero decirle algo. Dice, habla de la paz para con Dios. Porque en la Biblia también hay otro tipo de paz. La paz, digamos, con la que debemos de vivir nosotros diariamente. Y también la paz con la que nosotros debemos de, digamos, de practicar entre nosotros. En lugar de tener contiendas, malas miradas, malos comentarios, nosotros podamos tener una buena armonía, una buena relación. Cuando venimos aquí y nos miramos, debe de ser algo de alegría, ¿verdad? Algo de gozo. Pero muchas veces no nos gozamos cuando vemos a nuestros hermanos. Y a veces hasta dijimos, ¿verdad? Me alegro verlo, hermano, ¿verdad? Después por detrás, ¿verdad? Eso no es lo verdadero. Sino que usted de verdad se alegre de ver a nuestros hermanos. No sé usted, pero yo después de 32 años aquí, yo he aprendido, hermano, algunas cosas. Y de verdad le digo, yo sé que existe un amor en muchos de nosotros. Que a veces nos cuesta demostrarlo, es verdad. Pero en realidad sí lo hay. ¿Cuánto se siente cuando hacemos una revisión de lo pasado, verdad? De cuántos hermanos han tenido problemas, fracasos, y algunos que ya han fallecido, otros que se nos fueron. Y cuánta tristeza ha quedado, hermanos, por el afecto que le hemos tenido a nuestros hermanos. ¿Ha llorado usted a algún hermano en alguna ocasión? ¿Sí? El llorar es de cobardes, el llorar es de lamento, algunas veces puede ser que sí, pero también es de amor. ¿Y saben ustedes quién demostró en una ocasión que amaba a su amigo y también lloró? ¿Recuerdan? El mismo que nos ama a nosotros. Nuestro Señor Jesucristo. El amor de amigos, el amor de hermanos, el amor de familia. Por eso es triste cuando nosotros no nos amamos, hermanos. No nos amamos, ¿verdad? ¿Y cuánto cuesta encontrar amor en la familia, en los parientes? ¿Cuánto cuesta? Yo cuando veo a la familia siempre me doy cuenta que es la misma situación que se vive en todas las familias. Problemas. Hermanos con hermanos no nos llevamos bien. Tenemos siempre rivalidades, contiendas, envidias, ¿verdad? Habladas, tantas cosas que encontramos que no nos llevamos bien. A veces preferimos mejor estar con un particular y no con un pariente. Lamentablemente, ¿verdad? No debería de ser así. Lamentablemente, así es. Entonces, pero cuando hablamos acerca de esto y hablamos de los efectos de la justificación, lo primero que Dios ha hecho con nosotros es quitar ese problema de enemistad. Y Dios ha puesto la paz para con Él. Nosotros ya no somos enemigos, somos sus hijos y debemos de mantener una buena relación con nuestro Señor, con Jesucristo. Y luego nosotros vemos, dentro de esta parte, vemos algo más. La paz para con Dios significa que nos hemos reconciliado con Dios. Dices el 5:10, la parte B. Fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mire qué importante. Hemos recibido la reconciliación. Este mundo que está sin Dios necesita ser reconciliado. Y solamente existe una manera para la reconciliación. Es a través de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y dice el versículo, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. ¿Qué es lo que también garantiza aquí el versículo? Garantiza que ya no existe para nosotros una condenación.
Estamos libres de eso, hermano. Estamos libres de eso. Ya no hay para nosotros condenación. Ahora, eso debe de motivarnos, alegrarnos a nosotros, incluso más que el gane que tuvo ahora el Barcelona, ¿verdad? No sé si ganó al final, pero cuando yo estaba ganando, ¿verdad? Algunos estaban contentos, estaban enojados, pero mucho más que eso. Yo no gano nada de eso. Aquí sí he ganado. Usted sí ha ganado. Cristo lo ha hecho ganador a usted. Y nosotros deberíamos de estar mucho más emocionados que esos que estaban viendo un partido de fútbol, ¿verdad? Porque Cristo ha perdonado nuestros pecados y nos ha librado de una condenación. Y aquella ira que nosotros necesitábamos que cayera sobre nosotros, de acuerdo a Romanos 6, 23, hoy ya no caerá sobre nosotros. Cristo pagó en la cruz por esa ira y nos perdonó y nos salvó. Y esa es la garantía que hoy tenemos en Cristo Jesús. Y luego nosotros vemos también lo que nos pone en guerra con Dios es el pecado. Lo que decíamos al principio. Dice Isaías 59:2. Pero vuestras iniquidades, miren lo que dice, vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. ¿Cuál es el problema entonces en el ser humano? Es el pecado. Principalmente ese pecado que nos condenaba, que merecíamos la ira de Dios. Pero Jesucristo en la cruz del Calvario, Él pagó por nuestros pecados. Y cuando nosotros venimos a Él únicamente por fe, entonces recibimos esa justicia de Dios. Él nos justifica a nosotros, nos declara sin culpa delante de sus ojos, porque Él nos ha justificado. Entonces, eso nosotros podemos ver que lo hemos recibido únicamente por la obra de Cristo en nosotros. La justificación quita la culpabilidad del pecado y quitado este obstáculo viene lo que es la paz. Por eso hoy nosotros gozamos de esa paz. Y luego la paz que tenemos con Dios procede de la fe que ponemos en Jesucristo y su obra en la cruz del Calvario. Dice la parte C del versículo 1. Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Todo es así, hermano. La salvación, la vida práctica, la santificación, todo debe de ser por medio de Jesucristo. Usted y yo no podemos vivir la vida cristiana si no es a través de Jesucristo. De la misma manera en la que hemos sido justificados por la fe, de la misma forma hay que vivirla, como dice Pablo a los colosenses, por fe. Yo no puedo vivir la vida cristiana en mis fuerzas, en mis capacidades. Nosotros tropezamos y fracasamos en la vida cristiana porque queremos vivirla en nuestras fuerzas, luchamos solos. Proverbio dice, no puede ser en nuestra propia opinión, tiene que ser por fe en Jesucristo, el que tiene la capacidad para que nosotros podamos vivir la vida cristiana. Yo no puedo, usted no puede, pero Él sí puede, hermanos, Él sí puede. Entonces, dentro de esto, nosotros vemos lo que dice Juan 14:6, y dijo Juan, o dijo Jesús, ¿verdad? En el Evangelio de Juan. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, cuando nosotros vemos el tema de la justificación, usted debe de saber que esto no se puede obtener únicamente por nuestras obras. No son nuestras obras. No se puede recibir por lo que nosotros hacemos. Esto se debe únicamente a Jesús. Y Él dijo, Él es, dice, el camino. Él es la verdad. Él es la vida. Y nadie va al Padre si no es por medio de Jesucristo. Por eso hemos dicho y lo repetimos, lo que dice la palabra del Señor. Jesucristo es el objeto de la fe del creyente para la justificación, como también para seguir viviendo la vida cristiana. Nadie puede justificarse por otro medio, solamente por medio de Jesucristo. Para nosotros parece ser un tema muy sencillo, ¿verdad? Ya para ustedes ese tema lo manejamos muy bien.
Pero para los que no lo conocen ni lo creen, es un tema muy importante, hermanos. Y si para usted es muy fácil ya, qué bueno. Apréndalo digamos, con mucha claridad y transmítalo a otras personas, que ellos no lo conocen. Y luego nosotros vemos que la entrada a la gloria de Dios, dice el versículo 2, tenemos también otro beneficio. Entrada a la gloria de Dios, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia. Mire qué bonito esto, hermanos. ¿Cuánta gente está esperando ofertas en esta tierra? Y tienen muchos sueños. Y algunos están esperando que obtener legalidad, obtener, digamos, ciudadanía en otros países. Y muchos anhelan eso. Y muchos se desesperan, ¿verdad? No quieren nuestro país, sino que quieren algo diferente. Bueno, nosotros, hermanos, no tenemos ciudadanía en otro país, sino tenemos una ciudadanía nueva en Cristo Jesús, en la gloria de Él. No se parece a ningún país de este mundo. Yo creo que esto es lo más lindo y lo más precioso que nosotros podemos conocer. No hay algo más que la gloria del Señor. Y usted y yo tenemos ya garantizado por los méritos de Jesucristo que después de que partamos de esta vida, vamos a esa gloria. Todo esto, hermano, no lo hemos ganado, no lo merecemos, pero se debe a los méritos de Jesús hechos en la cruz del Calvario, solamente por creerle a Él, que es el único Salvador. San Juan 17:24, dice la palabra del Señor. Dijo Jesús: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, ¿qué dijo Él? También ellos estén conmigo, para que vean mi gloria. Mire qué bonito es. ¿Qué dijo el Señor aquí en este versículo? Los que me has dado, Padre, le dijo, ¿verdad? Mis hijos, quiero que donde yo estoy, ellos también estén conmigo. ¿Para qué? Para ser parte de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Esto no se parece, hermano, a algo de la tierra. Es la gloria de Dios dada a aquellos que hemos creído en Jesucristo como nuestro Salvador. Otro beneficio, libres de la ira de Dios, dice el versículo 9. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. El Señor está diciendo de que nosotros no tenemos problemas ya con lo que es la condenación, sino que nosotros tenemos lo que es garantía. La ira de Dios ya no será para nosotros. Dios nos ha salvado, nos ha justificado de la ira, del castigo, cosa que no es cierta para los no creyentes. Los no creyentes serán juzgados un día. Ustedes bien saben de que lo primero que va a pasar en la tierra es la tribulación. La iglesia va a ser levantada antes en el arrebatamiento. Y después de la tribulación viene lo que es la segunda venida, cuando Dios va a hacer juicio. Y después de eso va a hacer o establecer el milenio. Y después del milenio, al final, tendremos el juicio del gran trono blanco, al cual nosotros ya hemos sido librados. No estaremos ahí. Solamente aquellos que no han confiado en Cristo como su único Salvador personal. Ahora bien, a más de eso, nosotros vemos también aquí lo que dice Primera de Tesalonicenses 1:10. Y dice Primera Tesalonicenses 1:10. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. ¿Qué es lo que nosotros estamos o debemos de estar haciendo? Lo que Pablo dijo a los tesalonicenses. Nosotros lo que estamos haciendo es únicamente esperando la venida de Jesucristo, ya sea en el arrebatamiento o ya sea que nos lleve antes con lo que es la muerte.
Pero nosotros ya estamos preparados, estamos listos, porque Él nos ha preparado, por cuanto le hemos creído. Entonces, solamente esperamos que un día, hermanos, esa trompeta suene, ¿verdad? Y nos vayamos con Él en el arrebatamiento. Pablo quería ser parte del arrebatamiento. Nosotros también quisiéramos ser parte del arrebatamiento. Yo creo que nosotros preferimos el arrebatamiento que la muerte. Creo que es cierto, ¿verdad? Puede ser, y puede ser también que no. No lo sabemos. Y yo veo en este caso, en lo personal, veo más cerca la muerte que el arrebatamiento, ¿verdad? Porque nuestros días son cortos, hermanos. Pero ya sea una o la otra, la garantía es la misma. Es la misma. Pero habrá alguna parte de los creyentes que van a estar vivos y van a escuchar el llamado de Dios en ese día. Lo que sí sabemos nosotros es, ya sea en el arrebatamiento o con la resurrección, nosotros somos libres de esa ira y de ese castigo. Y todo gracias a la gracia del Señor. Otro beneficio, gozo en la esperanza de la salvación consumada. Romanos 5:11. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Entonces, otro beneficio, otra bendición que tenemos aquí es que tenemos gozo en la esperanza de la salvación consumada. Nosotros sabemos que hemos recibido actualmente la justificación. Nosotros sabemos que estamos viviendo hoy el tiempo de la vida práctica en la cual deberíamos de anhelar la santidad, la santificación. No todos los creyentes anhelamos la santificación. Muchos creyentes viven en su carnalidad, no están haciendo la voluntad de nuestro Señor, pero nosotros deberíamos de anhelarla. Deberíamos de querer hacer las cosas bien. Y mientras nosotros vivimos en esta tierra, es una oportunidad para vivir bien y para hacer bien las cosas para cuando nosotros nos enfrentemos ante el Señor. Pero viene algo más. Viene lo que es esa esperanza consumada, lo que le llamamos la glorificación. Un día nosotros, hermanos, no vamos a tener más este cuerpo. Tendremos un cuerpo perfecto, sin enfermedades, sin dolencias, no va a envejecer, será un cuerpo perfecto porque el Señor ha prometido que lo va a transformar. Entonces nosotros tenemos lo que es la garantía de lo que es la glorificación. Y dentro de lo que es la glorificación, entonces nosotros tenemos ese gozo. Un gozo que no puede cambiarlo, no debería de cambiarlo ninguna circunstancia de la que nosotros vivimos en esta tierra. Ninguna circunstancia. Por la mañana nosotros hablábamos de eso. Las circunstancias de la vida no deben de quitarle y de apagarle el gozo que debe de existir en nosotros por causa de lo que tenemos ahora en Jesucristo. Tenemos ese gozo de la esperanza de una salvación consumada, como es la glorificación. Y luego nosotros tenemos la descripción del hombre sin Cristo, en el versículo 6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Miren cómo describe la Biblia a los impíos. Los describe como débiles, incapaces, incompetentes de poderse salvar a sí mismos. Por eso la salvación es de Dios, no es de nosotros. Éramos débiles, en el versículo 6, ¿verdad? Dice, porque Cristo cuando aún éramos débiles, significa sin fuerza, impotentes, incapaces de salvarnos. Esa era nuestra situación. Y luego vemos nosotros que éramos impíos. A su tiempo murió por los impíos. Impíos significa malvados, culpables, pecadores, merecedores de condenación. Eso éramos. Esos son aquellos que todavía no han puesto su fe en Cristo Jesús.
Y luego nosotros también recordamos esta parte cuando dice la palabra del Señor. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Miren cómo vemos nosotros el amor de Dios, siendo un amor tan grande, tan precioso, tan maravilloso, que a Dios no le importó que siendo pecadores, Él decide morir y pagar por nuestros pecados. Éramos enemigos, porque si siendo enemigos, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y para ir concluyendo, dice 2 Corintios 5:19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y algo maravilloso. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Dos cosas aquí. Primero, nosotros vemos en este versículo que el Señor está reconciliando, quiere reconciliar a los hombres con Él, no tomándoles en cuenta sus pecados. Él ya pagó en la cruz, Él ya saldó esa deuda de pecado, Él pagó por nuestros pecados. Aquellos que todavía no han dado ese paso de fe, ustedes necesitan dar ese paso de fe. Esta es una oferta de salvación. Dios quiere perdonarles. Quiere que ustedes vengan en fe a Él. Creer solamente en ese sacrificio en la cruz. Y la Biblia habla de que Él quiere aceptarle en su familia, perdonarle, hacerle parte de lo que es su familia. Para eso Él murió y para eso Él pagó en la cruz del Calvario. Y luego dice que los responsables de llevar esta predicación en la actualidad somos nosotros. Mis amados hermanos, ustedes que han pensado que no le toman en cuenta y que a mí no me dan ministerio en la iglesia. Bueno, aquí hay un ministerio que Dios lo ha entregado a todos nosotros, pastores, líderes, hombres, mujeres, jóvenes, niños, para todos. ¿Cuál es ese ministerio que Dios nos entregó a nosotros como congregación, como iglesia? Que compartamos con las personas este mensaje de reconciliación, porque lo que Dios más anhela es que las personas sean rescatadas, sean reconciliadas con Él. Ya no sigan en una vida sin Dios, sino una vida hoy en Cristo, en el Señor. Nosotros debemos de compartir. Y esto no es formar un ministerio. Está bien, gracias a Dios por los ministerios. Pero esto no es formar un ministerio. Este es un mandato de Dios para cada uno de nosotros que debemos de practicarlo todos los días y en todas partes. Todos nosotros somos misioneros en esta tierra. En el trabajo, en el estudio, en la comunidad, en todas las partes que estemos, ahí están los misioneros y estamos con la boca callada. No estamos compartiendo esta palabra de Dios. Anunciarle a la gente que Dios quiere reconciliarles. Él ya pagó por nuestros pecados. Solamente basta creerle a Él como nuestro único Salvador personal. Yo no sé en realidad si aquí algunos de ustedes todavía no han dado ese paso de fe. No lo sé. Y en cierta forma, no me interesa quizás, puede decir usted, ¿verdad? No lo vea desde ese punto. En realidad, a nosotros no nos interesa ver su manifestación de fe, pero sí nos interesa que su alma sea salvada. Eso sí, porque a Dios le interesa que usted se salve. Posiblemente nosotros hemos compartido con algunos de ustedes y ustedes todavía no son salvos, no son justificados. Queremos invitarles el día de hoy. Vengan, pongan su fe en la obra de Cristo hecha en la cruz del Calvario únicamente. Y la Biblia dice que le daría todos estos beneficios que hemos mencionado
el día de hoy y muchos más que no hemos mencionado. ¿Eres tú hijo de Dios? ¿Eres tú ya justificado? ¿Estás declarado por el Señor delante de Él? Si eso no es cierto en usted, venga el día de hoy. ¿Cómo necesita venir? Necesita venir en fe, en el objeto correcto, que es Jesucristo, el que murió y pagó por usted en la cruz del Calvario. El día de hoy nosotros queremos dar una oportunidad por si alguien quiere manifestar su fe en Jesucristo ante nosotros y quiere hacerlo únicamente para nosotros saberlo. Levante su mano para ver si alguien el día de hoy ha puesto su fe en Jesucristo como su único Salvador personal. ¿Habrá alguien que me dice, yo lo he hecho el día de hoy? ¿Habrá alguien? ¿Alguien lo ha hecho en su corazón el día de hoy? ¿Ha venido de fe a Jesús esta tarde? ¿Ha puesto su confianza únicamente en Cristo el día de hoy? ¿Alguien me puede decir con su mano en alto, yo lo he hecho el día de hoy? ¿Habrá alguien? ¿Habrá alguien? Y si no, posiblemente los que estamos aquí ya lo hicimos entonces. Y eso es lo más importante. Y qué bueno. Padre amado, muchas gracias por darnos el privilegio y la bendición de poder congregarnos para este día. Gracias por repasar estas verdades que nosotros ya conocemos, pero que siempre son un desafío para nuestra vida. Para aquellos que ya lo hemos recibido, para aquellos que ya lo creemos, ahora poderlo compartir, poder anunciar a aquellos que no te han conocido, para que otros también puedan poner su confianza, su fe en Cristo como su único Salvador personal. Padre, bendiga a la congregación, anímenos a nosotros para poder anunciar y poder predicar a aquellas que todavía, Señor, no son parte de tu familia. Danos fortaleza, danos habilidad, danos conocimiento, danos ánimo para poderlo lograr. En el nombre de Jesús, lo agradecemos y lo pedimos todo. Amén y amén. Dios nos bendiga, hermanos.